Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que nos permite nuevamente estar meditando en su palabra. Te invito a que estemos reflexionando en el capítulo 7 de Hechos. Y la razón de esto es por lo que ya hemos visto anteriormente. Queremos aprender de la iglesia primitiva. Queremos aprender de aquellos creyentes que vivieron llenos del Espíritu Santo. Si tú recuerdas las palabras que dejó Lucas aquí en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 42, él nos dijo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces debemos de perseverar, no debemos de detenernos y hacer a un lado o relajarnos en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Debemos de persistir en la oración, en la comunión y en las enseñanzas que tiene la iglesia primitiva, que dejó el Padre, todos estos escritos inspirados por el Espíritu Santo, para que tú y yo seamos una iglesia que avance. Necesitamos también romper las barreras de lo que nos detiene para extender el Evangelio. El domingo pasado veíamos cómo Esteban fue aquella punta de lanza para que el Evangelio saliera de Jerusalén. Eso mismo tenemos que también nosotros continuar viendo y ser esos creyentes llenos del Espíritu Santo para que el reino de Dios sea establecido aquí en esta tierra. Aquellos creyentes que permiten que la iglesia sane de manera interna y una vez que ya estamos de una manera saludable, ahora sí estamos aptos para extender el reino de Dios. Entonces, el título del sermón en este día yo le puse defensa y veredicto a Esteban. Estamos aquí en el capítulo 7 y déjame leerte cómo inicia. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, y empieza la defensa de Esteban. Nosotros llegamos a este punto porque se le acusan de dos cosas a Esteban. Ellos ponen testigos falsos al final del capítulo 6, dice que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Entonces básicamente Esteban tenía esas dos acusaciones. Estaban diciéndole que él blasfemó contra la ley y también contra el templo de Dios. Entonces, la defensa que vamos a ver aquí en el capítulo 7 es básicamente en cuanto a esas dos acusaciones. No es muy difícil ver el objetivo a dónde quiere llegar Esteban. Entonces, no perdamos de vista estas acusaciones y permíteme ir en oración para poner en manos de Dios esto que vamos a ver hoy, las defensas de Esteban y el veredicto final. Oremos. Padre nuestro, venimos delante de ti porque a veces nuestra fe es muy débil. Leemos lecturas como esta y podemos sentirnos tan alejados de llegar a ser como Esteban. Sin embargo, somos llamados a vivir como Él, a tener ese mismo celo por ti, a estar dispuestos a morir por ti, Señor. Te ruego, Padre, que tu palabra no vuelva vacía y que alimente a mis hermanos, que al menos alguno de nosotros tengamos esa fe robusta, en lo cual creemos que eres un Dios que sigue obrando en tu pueblo. Sigues derramando de tu Espíritu Santo para que actuemos en obediencia, para que nos sometamos completamente a ti, Señor, para que podamos presentar defensa del Evangelio con poder, con autoridad, con tanta sabiduría, así como lo hizo Esteban, Señor, con una dependencia completa de ti, de que tú le ibas a dar las palabras que necesitaba hablar en ese momento cuando fue llevado delante del Sanedrín. Padre, te ruego, Señor, que en lo que transcurra este mensaje, tu Espíritu Santo esté actuando entre nosotros y que vaya incrementando esa fe. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.
defensa de la acusación de la ley. Es lo primero que vamos a ver. ¿Qué fue lo que respondió Esteban ante estas palabras falsas que dijeron de él? Dice en el versículo 2, cuando empieza su respuesta: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Esteban, hermanos, tiene que dar respuesta respecto a la ley. La ley es establecida por Moisés y también tiene que dar una respuesta respecto al templo. Pero Esteban es guiado por el Espíritu Santo y él tiene que retroceder todavía más de lo que es establecido la ley. Él retrocede en el tiempo y empieza a hablarnos de Abraham. Entonces tú y yo debemos de estar atentos a lo que él dice en cuanto a su respuesta. Él tiene que responder a la falsa acusación de la ley y de la acusación que se le hace del templo, de cosas falsas que él dijo. Entonces, Esteban se va a un tiempo en el cual se establece la fe por antes y por mucho más antecedente que la ley que entregó Moisés. Yo creo que su defensa era bastante sabia. Esteban habla de Abraham, se remonta a muchos siglos antes de que se entregue la ley de Moisés. Entonces, nosotros podemos ver que él sabiamente tiene que hablar de la fe porque de esa manera se le invita a Abraham a actuar por fe. Él recibió esa promesa de recibir la tierra prometida y nosotros lo vemos cuando vamos al libro de Hebreos en el capítulo 11. El autor de Hebreos nos dice algo de la fe de Abraham, el versículo 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esteban, hermanos, quería poner esto en la mente de sus audiencias, judíos a los cuales tenía que rendir de esas falsas acusaciones de la ley. Él se va a tiempo atrás y está hablando de algo que va por encima de la ley. Es la fe. La fe de Abraham. Tiene que empezar a hablar de Abraham y de esa promesa de la tierra prometida. Él es invitado a actuar en fe y no solamente recalca eso, la fe de Abraham, sino también algo que se le entregó, la circuncisión, aquella promesa como garantía de que recibiría lo que Dios le está prometiendo, aquella tierra prometida que él la veía más como algo celestial, cuyos fundamentos los hizo el arquitecto que le dio esa promesa. Entonces, no perdamos de vista ahora el argumento de Esteban. Fíjate lo que dice el versículo 7 y 8. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y él dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Perdón, a los 12 patriarcas. Entonces está hablando Esteban. Nuestro padre es Abraham. Él nos estableció y nos muestra
que el justo por la fe vivirá, que también recibió la circuncisión mucho antes que la ley de Moisés. Entonces, él tiene un punto y quiere llevarlos a algo muy importante. Ahora bien, después de que está hablando de esta tierra prometida que no debemos de perder de vista, menciona a los patriarcas. Él continúa con la historia del pueblo de Israel. Él la conocía perfectamente y quiere llevarlos a reflexionar a un punto. Para nosotros, a lo mejor, todo este recuento de la historia a lo mejor no pudiera tener tanto sentido. Pero recuerden, hermanos, estas palabras las puso el Espíritu Santo en Esteban para que no pudieran resistir su mensaje. Él los iba a llevar poco a poco, hasta el punto en el que crujirían los dientes de coraje por esta defensa de Esteban. Nosotros conocemos es el fin de la historia. ¿En qué termina este pasaje? Este relato hace que ellos se enfurezcan. Entonces, desde aquí, él empieza a llevarlos a ese punto, confrontarlos con su pecado. Tiene que iniciar poco a poco metiendo la palabra de Dios, esa espada que penetra, que es de dos filos y discierne hasta lo más profundo de sus pensamientos. Él empieza a hacer eso, Esteban. Y dice el versículo 9: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y lo libró de todas las tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Entonces, hasta aquí, hermanos, todavía no se recibe la promesa que Dios le dio a Abraham. Es muy importante que tengamos esto en mente, porque esa promesa es mucho más allá de una tierra física aquí en este lado de la eternidad. La tierra a la que apunta y Esteban quiere que ellos empiecen a reflexionar es una tierra de descanso celestial que solamente se recibe por fe. Eso es antes de la ley de Moisés. Entonces, él les está recordando eso. Dios le da la promesa a Abraham, pero también le dice: tus descendientes van a sufrir. Van a sufrir en tierra de Egipto, pero yo me voy a acordar y les voy a enviar un libertador. Y sin embargo, dice así la palabra en el versículo 17: cuando se acercaba el tiempo de la promesa, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagaran. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a su hijo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Ahora sigue avanzando. Él les hace ver que
Esteban, yo también conozco a Moisés, conozco toda su historia, conozco que él, por gracia Dios le protegió y creció en la tierra del faraón. Fue instruido en todo ese conocimiento, pero llega el momento en el cual él de alguna manera sabía lo que había en su corazón, sabía el propósito por el cual había sido preservada su vida. Él tenía un celo de defender al pueblo de Israel y trata de hacerlo en sus fuerzas. No era aún su tiempo, eso es claro. Sin embargo, hermanos, fíjense bien que hay algo que recalca Moisés, que recalca Esteban de Moisés. Él era agradable a los ojos de Dios. Entonces, lo encontramos específicamente en el versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Él está diciendo, la gracia de Dios es sobre un hombre, el cual él levantaría con un propósito especial. Y esto empieza a mostrarle cierto paralelo de lo que nosotros conocemos. Moisés es una figura del Mesías que iba a venir, que Jesús. También muchas veces se les había repetido en los mensajes de Pedro y de los demás apóstoles a este mismo concilio de que Jesús era aprobado por Dios. Entonces, Esteban quiere que empiecen a ver esos paralelos, porque va a hacer énfasis en algo más importante. Moisés fue agradable a Dios y a pesar de sus errores, él ejerció fe al igual que Abraham. Vamos a ver qué más les dice Esteban. Dice versículo 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír la palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Y continúa Esteban con la historia de Moisés. Nosotros sabemos que él, en su entusiasmo de liberar al pueblo de Israel, se adelanta a los tiempos de Dios. Eso hace que huya de Egipto, permanece 40 años, pero a este mismo Moisés Dios se le reveló de una manera que no se había revelado antes a alguien más, de todo este pueblo que estaba en Egipto como esclavo. Entonces vemos ese favor de Dios, vemos esa gracia que era agradable delante de Dios Moisés, y empieza a remarcar nuevamente esa figura de Cristo. Él tiene un llamado especial, va a ser un libertador, alguien que levantó Dios. Desde ese momento de la zarza empieza a llamarlo. Pongan mucha atención con lo siguiente. Él prosigue, versículo 31 al 36. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. ¿Lo pueden ver? Les está recordando, él fue enviado por Dios, no por su propia iniciativa. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó
habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Y ahora sí llega ese punto en el cual se levanta como profeta poderoso Moisés. Ellos hasta este punto de la historia yo creo estaban de acuerdo con Esteban. Le estaban escuchando atentamente. Es verdad todo esto que dice. Pero viene la confrontación. Viene esa manera en la cual él tiene que hablar duramente porque hay un punto ciego en ellos. Ellos no se dan cuenta que también la historia continúa con un rechazo de parte de el pueblo de Israel. Esteban lo sabía. Esteban tiene que recordarles que la historia se está repitiendo. Hay un pueblo duro de corazón el cual se rebela contra este Moisés. Y les tiene que adelantar eso mismo también en la historia. Escucha lo que dice el versículo 37. Este Moisés es el que dio a los hijos de Israel. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Tenía que recordarles bien la historia. Este Moisés tan poderoso en prodigios, en palabra, fue rechazado por nuestros padres. Pero la historia no termina ahí. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien lleváis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarla. Os transportaré pues más allá de Babilonia. A este Dios que les dio este libertador, este gran profeta que les dio señales y prodigios, hizo grandes prodigios para que salieran de la tierra de Egipto. Ustedes rechazaron y no conforme a esto, siguieron con sus ídolos de los cuales no dejaron en la tierra de Egipto. Ustedes los trajeron y me provocaron a hacerlo. Por 40 años, ustedes, es muy duro lo que dice aquí. Pareciera que les di el tabernáculo para que ofrecieran sacrificios a mí, pero en realidad su corazón lo estaban ofreciendo a otros dioses. Eso es lo que hicieron sus padres, le dice Esteban. Pero el punto es que quiere decirles, la historia se repite. La historia la están continuando exactamente igual ustedes y mucho peor. Ustedes me quieren hablar a mí, me están acusando de que soy alguien que blasfema contra la ley de Moisés y contra el templo de Dios, pero no pueden ver que en realidad ustedes son los que están ofendiendo a Dios. Ustedes son aquellos que continúan con la rebeldía de sus padres. Hay unas palabras en Isaías las cuales nos recuerdan exactamente esto. Isaías 63, versículos 9 y 10. Quiero que vayamos ahí, porque vemos ese carácter de Dios, esa misericordia, ese cuidado en el cual Él está de una manera profunda amándoles. Fíjate cómo dice el versículo 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Ustedes sufrían en el desierto
Y aunque no lo entienda, no lo comprenda, Dios también sufría con ustedes. Él sufría al verlos en Egipto. Y ahora cuando les saca, ¿qué es lo que hacen ustedes? Dice, el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Les está recordando estas mismas palabras, con otro lenguaje quizás, pero es paralelo a lo mismo que le dijo Isaías. Esta historia no es desconocida para ustedes. Ustedes también la conocen. Ustedes saben cuán duro fueron nuestros padres ante ese libertador que les dio, ante ese amor que el Padre derramó sobre nosotros al sacarnos de la tierra de Egipto. Ellos desobedecieron, mataron a aquel que les recordaba este mensaje de arrepentimiento. Ustedes perseguían a los profetas, más adelante va a decir eso, pero el punto es eso de que rechazan a aquellos que Dios les recordaba que levantaría a un profeta mayor o igual, así como Moisés. Les acaba de decir, Moisés, este hombre con grandes prodigios, en el versículo 37 les dice, este Moisés les dijo a los hijos de Israel, profeta les levantará el Señor vuestro Dios. Y ustedes hicieron algo mucho peor porque ese profeta ya se les levantó, fue Cristo y ustedes se lo llevan a Pilato. Pilato también lo entrega a Herodes y todos en conjuntos con los romanos, ustedes, los líderes de Israel, le dieron muerte. Ustedes mataron al prometido, aquel que el mismo Moisés les había dicho, van a recibir a alguien más que va a levantar Dios, así como un profeta poderoso en hechos y prodigios. Y así fue Jesús. Este mensaje ya se los había insistido los demás apóstoles a este mismo concilio. Y Esteban tiene que continuar y su defensa es decirle, ¿saben qué? Son peores que sus padres. Ustedes mataron al prometido. Ahora, respecto a mi defensa de la acusación del templo, ahora tiene que continuar en ese otro punto, Esteban. Ya les da unas palabras respecto a su defensa de la acusación de la ley. Ahora viene su defensa de la acusación del templo. Escucha los versículos 44 al 50. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Y aquí viene una palabra más que tiene que darles a esta audiencia. Salomón mismo dijo que el templo no le podía retener. Su gloria es incontenible. Ese mismo día que Salomón dedica el templo, él dejó bien claro, ¿saben qué? Lo que han hecho ustedes, les dice Esteban, han sobrevaluado a este templo. El templo es importante, pero le han dado un valor que ha llegado hasta el punto de la idolatría. Recuerden, el mismo Salomón y en varias partes de la escritura, así como dice aquí, el profeta les dijo, no hay nada que pueda contenerme. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Ustedes han dado importancia
han dado importancia además al templo, a este edificio. Hay algo mucho más importante que eso y es la gloria de Dios. Eso sí es lo cual ustedes están metiendo en un problema porque están convirtiendo el templo en un ídolo. Jesús mismo tuvo que purificar este templo, tuvo que hacerlo mientras vivía y aunque él hizo ese esfuerzo, seguramente no sirvió para nada. Ellos estaban pecando nuevamente, regresando a todo ese intento de reforma que quiso hacer Jesús. Debemos de recordar lo que dice Lucas 19, el versículo 45. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso hizo Jesús. Nos recuerdan cómo quiso purificar la forma en la cual ustedes despreciaban el templo de Dios. Y ahorita en este mismo momento están haciendo exactamente lo mismo. Ustedes permanecen así hoy, duros de corazón, están despreciando lo que Dios les ha dado, su gloria, un templo en el cual su propósito es que vengan las naciones a adorarle, a conocer a Dios, a conocer esa gloria. Nosotros estamos predicando el Evangelio para que ellos vengan y vean que Dios ha derramado el favor de su Espíritu Santo, no solamente al pueblo de Israel. Pero bueno, eso es algo que se va a recalcar más adelante. Esteban insiste, y fíjense las palabras tan duras que él les dice aquí en el versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Les estaba recordando, yo empecé mi defensa hablándoles de Abraham. Abraham es el padre de la fe. A Abraham se le dio la circuncisión para recibir la tierra prometida, era como una garantía. El que no tenga esa circuncisión no va a ser parte de la promesa. Pero recuerden, Abraham tenía su mirada en una tierra celestial. Entonces, lo que está apuntando es que lo que más importa es la circuncisión del corazón. Y en esto, para nada ustedes son circuncisos de corazón. Eso empieza a hacer que crujan los dientes, que se enfurezcan. Y lo dice aquí, al insistir nuevamente en su argumento, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. A este punto quiere llevarlos Esteban, hermanos. Él quería revelar ese punto ciego que no querían ver, el pecado terrible que les estaba apartando de Dios. Ellos ponían por encima de la gracia de Dios el mensaje de fe y de salvación y de rendirse a este Mesías prometido. Querían persistir en sus reglas, en el templo que estaban idolatrando. Entonces, alguien les tenía que reaccionar. Esteban fue valiente, hermanos. Esteban los llevó a ese punto en el cual su pecado fue revelado. Pero ese mismo mensaje de salvación que para muchos hace que nos rindamos a los pies de Jesús, ese mismo mensaje también puede hacer que las personas reaccionen con un odio a este Salvador. Y ese fue el caso de los judíos, de este Sanedrín. Ya muchos, miles y miles de personas estaban viniendo a la fe. También los mismos sacerdotes que podemos ver que eran esas personas
que tal vez menos se esperaría menos que se unieran a esas filas de la salvación. Pero este Sanedrín, este concilio estaba viendo, aún los sacerdotes están despreciando todo nuestro sistema religioso. Acuérdense que en el tiempo de Jesús ellos tenían que echar suertes para al menos 2 veces al año tener el privilegio de estar ministrando en el templo. Pero ellos dijeron, hay algo más supremo que esto. Tenemos que rendirnos al Salvador, y lo estaban haciendo aquellos sacerdotes como se nos describe en el capítulo 6. De ahí venía el celo. De ahí ellos contrataron, sobornaron a algunos para que dijeran estas mentiras de Esteban. Y como puedes ver, es un paralelo de lo que ocurre en la vida de Jesús. Esteban ya sabía dónde llevaría este mensaje que les estaba confrontando. Él sabía exactamente hasta dónde podía llegar las consecuencias de ser fiel a su Señor Jesús. Sin embargo, debemos de recordarlo en las palabras mismas de nuestro Maestro. En Lucas 21, el versículo 15 al 19 dice lo siguiente: por cuanto yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esto lo tenía bien en claro Esteban. Yo tengo que perseverar hasta el final. Tengo que ser paciente y no está ocurriendo nada que me haya ocultado mi Salvador, mi Maestro. Esteban ya sabía que podía llegar así, a estas consecuencias. Si tú no estás dispuesto a tomar tu cruz y seguirme, no eres digno de ser mi discípulo. Pero Esteban está demostrando que él comprendió el Evangelio y que sabía hasta dónde podía llegar las consecuencias de su obediencia, de someterse al señorío de Jesús. Necesitamos más creyentes así como Esteban, hermanos, insisto. Él no podía callar, él estaba investido del Espíritu Santo y él, podemos ver que se cumplió esta promesa de que Dios le dio esas palabras que no podían resistir. Ahora quiero que veamos el desenlace. ¿En qué termina esta historia? Esteban ya presentó su defensa ante la falsa acusación de la ley de Moisés y también del templo, que él estaba diciendo cosas que al mismo Jesús se le acusó. Él destruiría nuestro sistema religioso, entonces no podemos permitir eso. Ellos también querían echar a todo el pueblo en contra de Esteban, que lo vieran como enemigo de la nación. Y el veredicto, hermanos, para nada debemos de esperar que sea el que le dieron estos hombres, este Sanedrín, sino el veredicto del juez supremo, el del universo. Fíjate lo que dice aquí en el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Sí, Esteban estaba enfrente de un concilio especial, corrupto, que le quería juzgar. Pero antes que eso, hermanos, él estaba frente al juez del universo. Y a su derecha, ¿quién estaba? Jesús, su abogado. Y Dios en su gracia y en su misericordia hizo que viera esta gran realidad. Tú y yo debemos de creer también por fe que todos los actos de nuestra vida son desnudos delante del juez del universo y ahí está también nuestro abogado. Debemos de vivir a la luz de esta realidad.
Pero Dios en su gracia y su misericordia yo creo que hace esta revelación de su gloria en situaciones especiales en las cuales sus hijos van a ser como mártires. Eso nos ha dicho la historia del cristianismo. Ellos pueden ir de manera valiente a la cruz porque Dios les da una convicción perfecta de que su muerte no es en vano, de que están ofrendando su vida tal y cual la hizo Jesús. Esteban pudo ver al mismo abogado, Jesús a la derecha del Padre. Y el veredicto de Dios era lo que más importaba, más que lo que aquellos hombres hicieron. El veredicto de ellos era la muerte. Sáquenlo de la ciudad. Va a contaminar si lo matamos aquí, entonces hay que apedrearlo afuera, como era su costumbre. Pero el veredicto del Padre es lo que importa. Quiero que tú y yo vayamos al libro de Hebreos. Ahí mismo en el capítulo 11, donde ahorita hacíamos referencia a las promesas de Abraham. En este que conocemos como es el Salón de la Fama, fíjate lo que dice en el versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Me llama mucho la atención esta palabra que dice aquí: el mundo no era digno de ellos. ¿Por qué? Porque este mundo es perverso. Este mundo está lleno de pecado y vienen hombres llenos del Espíritu Santo dispuestos a dar la vida por Dios, a sufrir y a seguir los pasos de su Salvador. Entonces, ¿cuál es el veredicto del Padre? Este mundo no es digno de ti, Esteban. Tú has demostrado fidelidad a mi Hijo. Has puesto tu fe por completo en su sangre, en su muerte, en Él como el mediador. Entonces, ya quiero que estés aquí en mi presencia. Mis planes para ti terminaron aquí en la tierra. Has sido un buen siervo fiel. No te amedrentaste ante esas amenazas. No negaste a mi Hijo. El mundo no es digno de ti. Ven a mi presencia a disfrutar de mi gloria, de una eternidad a mi lado. Es la recompensa que doy a aquellos que son fieles. Esteban cumplió su misión aquí, hermanos. Y a eso somos llamados tú y yo. A perseverar hasta el final. Estoy recordando también aquí en las palabras de Mateo en el capítulo 24. Se nos dijo exactamente lo mismo en el versículo 13 y 14. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso es necesario que tú y yo nos tomemos bien en serio nuestro llamado como creyentes. Tenemos que estar dispuestos a ir hasta la cruz, porque solamente así vamos a hacer estragos en este mundo de tinieblas. Solamente así se va a expandir de manera efectiva el reino de Dios. Si tú quieres que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra, necesitamos ser investidos del poder del Espíritu Santo para poder ser obedientes como Esteban. Perseverar hasta que se nos dé esa corona de justicia. Ahora, también hay algo interesante en este texto. Se menciona a Saulo aquí en el versículo 56. He aquí, veo los cielos abiertos. Cuando él dice esto al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon.
y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces, aquí se menciona por primera vez al apóstol Pablo. Quiero que recordemos algo, hermanos. Lucas fue gran compañero del apóstol Pablo. Lucas, el historiador, entrevistó a tantas personas para dejarnos el Evangelio de Lucas y este libro de los Hechos. Y yo no dudo, hermanos, que este relato seguramente el apóstol Pablo aportó para que lo tuviéramos aquí. Todo este mensaje de la defensa de Esteban seguramente lo recordó Pablo. Yo estaba ahí, Lucas. Anota esto. Yo no puedo olvidar su defensa. Impactó tanto a mi vida. Y verlo, cómo muere exactamente igual que Jesús. Perdonando a aquellos que teníamos un odio por él. Aquí viene la gracia de Dios, hermanos. Fíjate cómo dice el versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué grandiosa manera de morir. Siguió exactamente los pasos de Jesús. Perdón. Y Pablo no podía olvidar eso. Yo creo que le dijo a Lucas: tienes que registrar esto porque él intercedió por mí. Y yo estaba en esa audiencia que crujimos los dientes contra él. Pero él intercedió por nosotros. Oró al Padre y esa oración fue escuchada porque yo vine a los pies de Cristo. Eso mismo hizo Jesús. Él estando en la cruz intercedió y lo mismo hizo por el pecador. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Dios mismo ahí recibió una respuesta. Dio perdón a uno de esos ladrones que estaban a su lado, porque ellos procedieron con fe. Y no solamente impactó esa oración en un hombre, sino también en el centurión que dio gloria a Dios cuando murió Jesús. Ese tipo de oraciones, hermanos, son respondidas cuando estamos sufriendo por el Evangelio y pedimos al Padre que tenga misericordia por aquellos que nos están afrentando, que nos pueden llevar incluso hasta la muerte. Dios escucha esas oraciones, hermano. Y de ahí es donde derrama su gracia para que el pecador proceda al arrepentimiento. Ahora tenemos que aplicar este mensaje. Y del lado de los que somos creyentes, debemos de anhelar ser esa punta de lanza como lo fue Esteban. Ser investidos por el Espíritu Santo. Considerar que también fuimos llamados al sufrimiento. Y debemos de pedirle a Dios que nos haga dignos, al punto que Él nos quiera llevar. Cualquier tipo de sufrimiento por compartir su mensaje, que nos haga valientes, que abra ese velo y nos dé la completa convicción de que Él nos está viendo, hermanos. Estamos frente al juez del universo y todos nuestros actos no son ocultos a Él. Tenemos a nuestro abogado también, que Él nos va a defender de nuestros errores. Pero también, si nosotros le negamos aquí, Él nos va a negar delante del Padre. Si tú quieres estar completamente seguro de que estás de ese lado, también debemos de ver, y te invito a ti que veas este mensaje del punto de vista de la audiencia. Tal vez tú te estás escudando y tratando de ver que tu confianza está en cualquier otra cosa menos en Cristo Jesús. Tal vez tú estás confiando demasiado en tu religión
en esta herencia que tal vez te dejaron tus padres, en esta costumbre que tienes de venir al templo, de acercarte a una religión, pero no te has rendido por completo a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque le niegas, porque no estás dispuesto a sufrir por Él. Solamente tienes una cierta apariencia de piedad, pero cuando se trata de ser fiel y de compartir el Evangelio y de dar por completo tu vida a Cristo, así como Él la dio por ti, ahí te puedes quedar absolutamente corto, lejos de esa obediencia que tienen los verdaderos hijos de Dios. Oremos. Señor bendito, tu palabra ha sido expuesta y yo te pido, Padre, que no se endurezcan los corazones si han recibido este mensaje para que procedan al arrepentimiento. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada cual como lo tiene que hacer. En nosotros, tus hijos, a manera de considerar que tenemos que anhelar, clamar, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en el ruego, para recibir a tu Espíritu Santo de esa manera, para ya no ser nosotros la barrera que contrista el obrar de tu Espíritu Santo en nosotros. Pero también aquel que persiste siendo su enemigo, te ruego, Padre, que también derrames de tu gracia, así como lo hiciste con el apóstol Pablo. En algún tiempo, aquel mensaje que le ofendía, aquel mensaje que lo hacía ver como pecador, pudo ser una realidad y ver qué es lo que necesitamos, rendirnos a ti, Señor, el juez del universo, y que nuestro abogado es Cristo Jesús. Obra, Señor, en este mensaje y recibe toda la gloria tú. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.